desde Santiago de Chile, a todos los hermanos y hermanas y distintos ministerios que se conectan con nosotros, que verán el mensaje, que lo analizarán. Que Dios les bendiga. Les enviamos un saludo al Medio Oriente, a Europa, a México, Argentina, Colombia y los distintos países que siguen la palabra del Señor. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Hoy en Devocionales Escatológicos número 71, le invito a abrir sus Biblias en Deuteronomio capítulo 29, en el verso 29. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Las cosas secretas pertenecen a Adonai nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Que Dios nos guarde entonces en esta noche. Hoy veremos un mensaje de escatología que lleva por título una pregunta. ¿Qué es la brecha? ¿Usted ha oído hablar de la palabra brecha? Aparece en muchas partes de la Escritura, pero va direccionada en otro asunto. Pero la brecha es un lapso de tiempo indefinido entre Génesis capítulo 1:1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Génesis 1:2, donde dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, es un lapso de tiempo que algunos teólogos, algunos pastores no lo creen, pero yo veré la luz de la palabra y veremos si realmente la brecha existe. Y desde ya le digo que yo soy un pastor que cree en la existencia de la brecha, que es un espacio de tiempo, entonces un lapso entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, el cual pueden ser miles de años. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿por qué le hablo esto? Porque Dios es eterno. Dios no tiene principio, no tiene fin, Él no fue creado, Él es. Y la eternidad se define como la ausencia de tiempo. Por lo tanto, cuando uno entra en la eternidad, no tiene tiempo, no sabe del tiempo, del reloj de que nosotros usamos aquí en la tierra, que sería Cronos. Ahora, la Biblia aclara muchas veces, solamente tomé 2 citas bíblicas para complementar esta enseñanza. La Biblia aclara que hubieron 2 eternidades. En el Salmo 90, en el verso 2, dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Hay otras Biblias, Reina Valera, que dice de los siglos por los siglos, pero estas versiones, y también tomada de la versión Kadosh, dice desde la eternidad pasada, o sea, hubo una eternidad pasada, hasta la eternidad futura, tú eres Dios. Ahí tenemos una. Confirma entonces la Biblia 2 eternidades. Primera de Crónicas, capítulo 16, en el verso 36. Dice: bendito sea Yahweh nuestro Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén, y alabó a Adonai. Son más escrituras que hablan de las eternidades. Por lo tanto, existe más de una eternidad conforme a las sagradas escrituras. Dios creó un mundo espiritual antes que Adán y por lo tanto antes que nosotros. Y lo confirma la Biblia en el libro más antiguo, que es el libro de Job, capítulo 38, en el verso 7. Dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿De qué se regocijaban? De la creación que Dios estaba haciendo. Los ángeles y toda la clase angélica
los principados, las potestades, las virtudes, los dominios, miraban. Todo el capítulo 38 de Job habla de la creación maravillosa de Dios. Ellos estaban viendo esa creación. ¿Y por qué le digo que hay una eternidad pasada? Porque no cabe duda que los ángeles no están creados en ninguno de los 7 días de la creación de Dios. No están. Entonces, si no están, significa que ellos fueron creados antes, pero nadie sabe cuándo. Por lo tanto, ningún científico, ni ningún pastor, ni nadie podrá darnos luz respecto de cuánto ha sido el tiempo o desde qué tiempo están los ángeles. Solo Dios lo sabe. Ahora, la base bíblica que consideramos es que Dios tiene secretos, que son secretos de Él. Pero también Deuteronomio 29:29, y dice, más lo revelado a los hombres y a los hijos. Hay cosas que Dios nos revela, por ejemplo esta que estamos analizando en esta noche, el cual le doy toda la gloria, la honra y la alabanza al Señor, porque estamos hablando un tema escatológico, en Devocionales Escatológicos número 71. Ahora, Dios crea un mundo espiritual. Por lo tanto, Dios creó seres espirituales. ¿Qué clase de seres? Ángeles, arcángeles, querubines, seres vivientes, 24 ancianos, que es un gobierno cósmico, también dominio, potestad y todo lo que hemos estado viendo. Vamos a ver Colosenses capítulo 1 en el verso 6 para confirmar lo que le estoy conversando. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. Y ahí está, la creación invisible, nadie sabe cuándo fue entonces hecha. Dice, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Ya entonces la Biblia nos está dejando claro que Dios en el mundo invisible creó seres espirituales con distintos rangos. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque muchos piensan que esto que creó Dios son hombres, son seres humanos, pero no es así. Es una clase especial angélica, celestial. Mire, por ejemplo, la Biblia deja claro que el primer hombre que pisó la tierra fue Adán. Primera de Corintios capítulo 15 en el verso 47 dice, el primer hombre es de la tierra, ¿ve? El segundo es del cielo, que es el Señor. Entonces, Adán fue el primer hombre. No estoy hablando de seres, estoy hablando de hombre. No estoy hablando de humanoides, simplemente de hombre. Ahora, ¿por qué es importante explicar esto? Porque hubo un eterno pasado. Cuando Dios creó a Lucifer, lo manda a que él gobierne el mundo desde ese punto de vista, el mundo antiguo, como la Biblia lo registra. Pero resulta que Lucifer, Señor lo reprenda, quería él gobernar todo y ser igual a Dios. Por eso que Isaías 14 y Ezequiel 28 nos dan una enseñanza respecto de este ser que quería ser igual a Dios. Mire, por ejemplo, Isaías 14:12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Y la pregunta que nos podemos hacer aquí es, ¿qué naciones eran? Eran naciones espirituales, no eran humanos, eran seres espirituales. Cuando Lucifer se rebela y Dios lo expulsa del cielo, él cae a la tierra. Pero hay que entender algo, él no cae solo. Él cayó, dice la Biblia en Apocalipsis, con una tercera parte de los ángeles. Cayó también con demonios. Entonces la caída fue tan grande que iremos viendo que trastocó los ejes de la tierra, por lo cual la tierra se hundió y se sumergió en agua. Por eso que Génesis 1:2
Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mire usted ahora, la Biblia explica que hubieron ciudades en el tiempo antiguo. No dice tiempo de Noé, dice tiempo antiguo. Isaías 14, 17 dice que puso el mundo como un desierto, refiriéndose al enemigo, que asoló sus ciudades. Y en el verso 16 de Isaías 14, este es el varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Y aquí entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué reinos? ¿Habían reinos en el mundo espiritual invisible? Claro. ¿Habían seres? Por supuesto. Sí, habían cárceles. Mire la escritura, por favor, y nos vamos a dar cuenta de que existían cárceles. Isaías 14, en el verso 17, dice que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Pero mire qué distinta es la palabra de Dios cuando dice que Jesucristo vino también a los presos y vino a abrirle las cárceles, a darle la posibilidad de que tengan un encuentro con el Señor. Y aquí el Señor Jesucristo explica de una manera extraordinaria. Amén. Dígame. Satanás cae como un rayo a la tierra. Y el Señor Jesucristo lo describe en Lucas capítulo 10, en el verso 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. La velocidad de un rayo es muy extraordinariamente veloz y fuerte. Ahora, con esa caída que Lucifer es expulsado del cielo, entonces la Biblia nos explica que la tierra se sumergió en agua. Mire Génesis 1:2 y lo vamos a comprobar. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y aquí hay una pregunta. Cuando Dios creó la tierra, ¿la creó desordenada? No, la creó ordenada. Pero el enemigo la desordenó. Mire, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ya la tierra queda entonces sumergida en agua. Ahora, lo confirmaremos y seguiremos viendo escrituras que la tierra quedó sumergida en agua. Salmo 104, versos 5 y 6. Dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. Las aguas estaban sobre los montes. Y de hecho lo ha demostrado. ¿Seguimos? Sí. Quizás, bueno, discúlpenos, hemos tenido algunos inconvenientes técnicos, pero seguimos. Los hombres alpinistas y los que han llegado al Everest y a los lugares más altos, que ellos también les llaman a los picos, se han dado cuenta de que existe agua. Por lo tanto, confirma que la tierra estuvo sumergida en agua. ¿Por qué? Porque dice, la tierra estaba en el abismo, como vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. Y aquí la Biblia nos aportará un dato muy importante del mundo preadámico. Cuando digo mundo preadámico, estoy diciendo el mundo antes de Adán. Antes de Adán. Hay un mundo preadámico. La Biblia lo confirma. Yo sé y respeto mucho a los pastores que dicen, no, yo no creo eso. Pero no fundamentan por qué no creen. Yo le estoy fundamentando y le estoy diciendo por las sagradas escrituras que la tierra estuvo sumergida en agua y que el enemigo cuando cae trastoca los ejes de la tierra. Ahora, Jeremías el profeta en el capítulo 4 aporta grande información respecto de este mundo preadámico. Por ejemplo, Jeremías capítulo 4 en el verso 23 al 25. Dice Jeremías tiene una visión y dice, miré a la tierra, he aquí estaba asolada y vacía,
y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, he aquí que temblaban, todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Cuando Jeremías tiene esta visión, ve todo oscuro, ve que no hay luz, y él mira y no ve a Adán, no lo ve. Dice, no vi hombre. Y si la Escritura me está diciendo que Adán es el primer hombre sobre la faz de la tierra, entonces Jeremías tuvo una visión del mundo preadámico. Es interesante analizar esto, porque este texto nos explica mucho respecto de que la tierra estaba igual que Génesis 1:2, sumergida en agua. Ahora, yo he conversado con ministros y ellos sostienen que en la Biblia existe un solo diluvio. Pero yo te mostraré por las Sagradas Escrituras que la Biblia habla de 2 diluvios. Porque cuando Lucifer cae, ¿cierto?, se sumerge la tierra en agua y se produce lo que se llama el diluvio de Lucifer, el cual también, amados hermanos y hermanas, tengo mensajes de esto en YouTube, en el canal de YouTube Yahshua es Jesucristo 1357, donde usted encontrará este mensaje, el diluvio de Lucifer, donde lo explico más detalladamente. Pero analizaremos a la luz de la palabra, y toda la gloria, la honra y la alabanza sea para nuestro Dios, y mostraremos que existieron 2 diluvios. Mire, por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 3, en el verso 5. Pedro confirma un mundo antiguo en agua. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, escuche bien, no dice tiempo de Noé, dice tiempo antiguo, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, mire lo que está diciendo, y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces, no dice mundo de Noé, vuelvo a decirlo, dice el mundo de entonces, pereció anegado en agua. Ahí entonces está el primer diluvio llamado el diluvio de Lucifer. Entonces, ahora veremos que en el diluvio de Lucifer no quedó vegetación ni quedó nada. Todo se anegó y todo pereció. Jeremías 4:24 dice, miré los montes, he aquí que tiemblan y todos los collados fueron destruidos. La vegetación, los árboles, todo quedó destruido. Ahora observaremos a la luz de la bendita palabra de Dios el segundo diluvio que la Biblia explica. Segunda de Pedro, capítulo 2, en el verso 5. Veremos a continuación el diluvio de Noé. Porque la misma palabra te lo va a decir, te va a situar que es en el tiempo de Noé. Segunda de Pedro 2:5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, ahí está, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahí la Biblia te está mostrando entonces que el diluvio de Noé es distinto al diluvio de Lucifer. ¿Por qué? Porque en el diluvio de Noé no se destruyó la vegetación. En el diluvio de Lucifer se destruye la vegetación. No queda nada, como te acabo de leer. Y te va a confirmar la Biblia, amado hermano, que en el diluvio de Noé no se destruyó la vegetación. Génesis capítulo 8 en el verso 11. Dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. En el diluvio de Noé se salvaron los animales y 8 personas. En cambio, en el diluvio de Lucifer no había hombres y la vegetación fue destruida.
Noé envía una paloma y esa paloma trae una ramita, llamémoslo así. Por lo tanto, eso explica que no fue destruida la tierra ni la vegetación. Ahora, la diferencia entre los dos diluvios. En el diluvio de Lucifer no quedó nadie, dice el profeta Jeremías. No vi hombre. En el diluvio de Noé se salvaron los animales y 8 personas. Mira qué interesante, hermano. Esto es importante para que usted considere y entienda que hay un mundo antes que nosotros. Por eso que la Escritura, y lo dice varias veces, lo dice Hebreos capítulo 1 también, hay varias partes en la palabra de Dios, dice que Dios creó un mundo invisible, como te acabo de leer en Colosenses, visible e invisible. Pero el invisible es primero y después es el mundo de nosotros. Ahora, Dios acaba con el mundo preadámico. Mire usted, aquí la Escritura nos va a aportar una palabra muy interesante. ¿Por qué? Porque Dios tiene que componer la tierra. Porque la tierra quedó sumergida en agua. Entonces ahora Dios saca la tierra del agua. Y dice Génesis, separa las aguas de las aguas que van a quedar en la tierra y las expansiones que quedarán en los cielos. Mire por favor conmigo Isaías capítulo 45 en el verso 18. Porque así dijo Adonai, que creó los cielos, que formó la tierra y la compuso. Aquí entonces hay que preguntarse, si Dios creó una tierra perfecta, ¿por qué tuvo que componerla? Aquí estoy leyendo yo Isaías 45, 18. Vuelvo a leerlo para ver si usted lo entiende claro. Porque así dijo Adonai, que creó los cielos, recuerde que son 3 cielos, que formó la tierra y la compuso. Porque el enemigo destruyó la creación de Dios. Dice, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Dios entonces hace el proceso de poner en orden la tierra, de restaurarla, en otras palabras, de volver a recrear la tierra, sacarla del abismo y darle al mundo entonces un orden. Y sería muy importante, amados hermanos, que la Biblia dijera que Dios puso en orden el mundo. Y si la Biblia dice que puso en orden el mundo, entonces confirma la teoría de la brecha, de la cual yo le estoy conversando. Veamos por favor con detención, como se dice con lupa, Jeremías capítulo 10 en el verso 12. Dice, el que hizo la tierra con su potencia. Y aquí dice algo interesante, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su prudencia. ¿Qué está diciendo la palabra en esta noche? Que Dios saca la tierra, que entonces compone la tierra, en otras palabras, la restaura, y más encima nos aporta Jeremías que él hizo la tierra con su potencia, el que puso en orden el mundo, puso las cosas en orden entonces con su saber y extendió los cielos con su prudencia. Hasta este minuto, amados hermanos, le doy toda la gloria al Señor, porque te puedo demostrar bíblicamente que existe la brecha y que no es un capítulo, que no es un versículo. Son varios los libros que están mostrándote a ti, por ejemplo Jeremías, por ejemplo Pedro, por ejemplo Génesis, te están mostrando, amado, de que hubo un mundo preadámico antes de Adán. Y ese mundo preadámico antes de Adán tenía reinos. Si tú lees con detención Isaías 14 y Ezequiel 28,
te encontrarás que habían seres espirituales. Pero lo importante aquí es diferenciar que estos seres espirituales no eran hombres. Y cuando Lucifer se revela y cae con sus ángeles caídos y con sus demonios, entonces él arma su ejército. Y es un ejército que te habla Efesios capítulo 6 en el verso 12, que a la iglesia, a nosotros, Dios nos dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Por lo tanto, no son humanos. No son humanos. Aquí está diciendo la palabra. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. ¿Qué son los principados? Son ángeles caídos en un orden jerárquico que el enemigo tiene, porque el enemigo copia todas las cosas de Dios. Entonces, hay un principado en todos los países del mundo, pero un principado del mal. Después vienen las ciudades, también tiene principados. Y todos estos están contra la obra de Dios, contra los ministros de Dios. Por eso que es muy difícil levantar iglesia, es muy difícil tener centros para estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque el enemigo se opone. Ahora dice Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, el Señor los reprenda, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde está entonces la lucha que hay? En el cielo, en las regiones celestes. Satanás tiene su trono en el primer cielo. Por esa razón, amados, cuando muere un santo, cuando muere una hija de Dios, los ángeles tienen que venir a buscarlo, porque tienen que pasar por el trono de Satanás. Y cuando los ángeles lo vienen a buscar, por eso que cuando muere Lázaro, la Biblia dice, y los ángeles se llevaron a Lázaro. Entonces, cuando a mí me dicen, no, usted pastor está equivocado, ¿cómo cree en la brecha? Bueno, demuéstrenme bíblicamente que la brecha no existe. Porque yo le pregunto a ustedes, ¿quién podrá decir cuántos años tiene la tierra? ¿Quién podrá decir en qué fecha fueron creados los ángeles y la corte celestial? ¿Alguien podrá decir cuántos años tiene este mundo? Si ni siquiera con el carbono 14 han podido determinar cuántos años tiene la tierra. Por lo tanto, hay un tiempo que no es un tiempo perdido. ¿Y por qué le hablo esto? Porque hay muchos fraudes en el mundo. Por ejemplo, ¿usted ha escuchado de los hombres de Neandertal? ¿Del hombre Piltdown? Todos estos seres no están en la palabra, ni tampoco tienen espacio en la escritura para decir que hubo un tiempo prehistórico. Eso no. No, Señor. No está en la palabra de Dios. Eso es un invento. Eso es un invento de los hombres. Pero la Escritura no dice eso. La Escritura dice que hubo un tiempo antiguo, que hubo reinos, que hubo ciudades. Y si usted lee con atención el libro de Jeremías, se encontrará con muchas cosas. Se encontrará con flecheros en el mundo espiritual invisible. Seres que con flechas tiraban. Entonces la Escritura es clara. Yo le invito a que usted tome la palabra de Dios, la estudie. Así se hace la escatología. Buscar un texto, buscar lo otro. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice acá? Y usted se forma claramente la idea. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice principio, ¿qué está diciendo la Biblia? Cuando el tiempo comenzó a correr. Porque Dios no tiene tiempo y no tiene principio. Pero para que nosotros entendamos, Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra. ¿Por qué estaba desordenada? Ya te mostré. Lucifer se rebela contra Dios, Isaías 14, Ezequiel 28. Es expulsado conforme a Lucas. El maestro lo vio caer. Y entonces
la Biblia claramente te dice tiempo antiguo y también te dice tiempo de Noé. Por lo tanto, la Biblia registra 2 diluvios. Que en esta noche el Dios de la gloria te bendiga, amado y amada hermana, que estás escuchando y viendo. No digas, no, ese pastor está equivocado. Busca, ve la palabra de Dios. Si no tienes la suficiente revelación de Dios, no condenes ni critiques. Humíllate a la presencia de Dios y podrás darte cuenta que lo secreto es de Dios y lo revelado es a los hombres. Para el Señor que vive, sea en esta noche todo el honor, la honra, la gloria y la alabanza. Recuerde, amado y amada, que sigue el ministerio Cristo en la gloria de Dios, porque vuelvo a decirlo, Cristo es la gloria de Dios, que el día 31 no estaremos en el aire, producto de que el mundo se vuelve loco, dándose abrazos y pensando que ahora vienen tiempos mejores. La Biblia no dice eso. La palabra del Señor no dice que vienen tiempos mejores. Cada día el mundo va decayendo y los seres humanos cada día decaen más lejos de Dios. Que Dios te bendiga. Si mañana estaremos con ustedes en Devocionales Escatológicos. Muy buenas noches. Que Dios les bendiga.